se están quedando sin evangelistas, sin poder pronunciar las buenas nuevas de salvación, la gente no escucha. Y entonces tiene que escuchar algo más porque la gente tiene necesidad. Y la necesidad alguien la tiene que atender. Y si no la atiende la iglesia, la atienden los musulmanes. De hecho, usted sabe que la religión de mayor crecimiento en el mundo es la religión musulmana. Ya en Europa, básicamente casi que toda Europa, si no son ateos, son musulmanes. Y entonces ya me pregunto en dónde estuvo el avivamiento que empezó Martín Lutero en Alemania. ¿En dónde está el avivamiento de Juan Calvino? ¿En dónde está el avivamiento que iniciaron esas personas? Ha sido Reina, Cipriano de Valera y todas esas personas importantes de la Reforma. ¿En dónde quedó en Europa eso? No hubo continuidad porque dejaron de anunciar las buenas nuevas. Y entonces hay una necesidad aquí, nosotros latente, de que tenemos que anunciarlas, porque estamos en el final de la iglesia. Y para anunciarlas, entonces necesitamos hacer una santa convocatoria. Como se podría decir en términos musulmanes, una guerra santa. Ellos le llaman la yihad. Ellos mueren. No les importa morir por celebrar yihad, por hacer guerra santa. Y entonces, en medio de todo esto, ustedes se dan cuenta de que hay un periódico en Francia que insulta al al profeta de ellos, y entonces ellos vienen y matan a los del periódico y se vuelve un escándalo mundial. Un escándalo mundial, y perdónenme que me tarde un poquito en la introducción, pero por favor tengan un poquito de paciencia, porque necesito explicarles bien todo. Entonces, resulta que se vuelve un escándalo mundial eso, y aparece en todas las noticias. Y entonces llega el presidente de Alemania, la presidenta de Alemania, el presidente de España, el presidente de Italia, el presidente de Israel, el presidente de la Comunidad Palestina, el presidente de Inglaterra, el presidente de Francia, y todos los presidentes se juntan ahí para hacer una protesta masiva en televisión y convocar a no sé cuántos miles de gentes en contra de lo que hicieron los musulmanes. Pero me pongo a pensar, porque destruyeron un periódico, mataron, creo que no sé si fue 12 franceses o no sé cuántos fueron, hicieron ese relajo, pero no hicieron ningún tipo de relajo por 43 mexicanos que se murieron, producto del narcotráfico. Entonces vemos una gran diferencia en lo que se llama, o lo que yo le llamo, un pensamiento colectivo. ¿Cómo es que voy a manipular a la masa para que la masa vaya a donde yo quiero? Ese es un problema que hay en ese tiempo, y es precisamente la estrategia que va a utilizar el anticristo para poder gobernar. Le voy a explicar una de las estrategias que hay. Se avienta el microbio y después se vende la vacuna. Entonces se crea un caos para que cuando la gente esté diciendo, por favor ayúdenos, aquí venimos nosotros, los vamos a ayudar. Y entonces la gente acepta de buena gana cualquier cosa que le impongan en medio de la necesidad, porque tienen o generaron un pensamiento colectivo. Y en medio de todo eso está la iglesia. La iglesia tiene que empezar a pasar por dolores de encajamiento para que sea sacada o dada a luz la que es novia, y la que no es novia, la que es infiel, se queda en la tribulación para ser probada, y la que es novia se va. Y en medio de eso necesitamos guerreros sagrados. No sé cuántos de ustedes quisieran apuntarse a ser guerreros sagrados. El tema es un poquito largo, tiene como 50 diapositivas, no creo que me vaya a dar tiempo, pero sí quisiera pasarle algunos videos para que usted los pueda ver, porque sí me interesa que por eso es que me vine, porque quiero enseñárselo para que usted esté alerta. ¿Y sabe por qué? Porque se lo digo así claramente. Hay iglesias cristianas que son legalistas extremos, a tal punto que no dejan vivir a la gente. Y hay iglesias cristianas que son liberales extremos, carnales en 100%. Entonces, en medio de esas dos cosas, la gente deja de creer en la iglesia. La gente deja de creer en la iglesia porque cuando viene a la iglesia le está vendiendo algo. Porque nosotros estamos promoviendo algo. Estamos vendiéndole un servicio a la iglesia. Cuando Jesús apareció, Él era diferente a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los discípulos de Juan, pero Él basó su ministerio en 3 necesidades básicas: salud, educación, ¿verdad? Y alimentación. 3 cosas importantes del ministerio de Jesús: salud,
educación y alimentación. Tres cosas básicas. Ahora, el punto es que lamentablemente la iglesia no entiende esto. Hay gente que se está muriendo de hambre y la iglesia no hace nada. Hay gente que está enferma en los hospitales y la iglesia no los va a ver. Hay gente que necesita aprender doctrina y la iglesia no les enseña. Entonces, con todo respeto, aunque dicen que son iglesias cristianas, están totalmente apartadas del ministerio de Jesús. ¿Me comprenden? Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que tener una palabra de alerta. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Porque usted es una iglesia constituida legalmente, tiene todas las escrituras, todo. ¿Ok? ¿Qué es una iglesia? La iglesia es gente sacada de Egipto, sacada del mundo, sacada del lodo, sacada del muladar, es una iglesia de gente sacada de, que antes eran ciegos y ahora ven. ¿Verdad? Esa es la iglesia. Pero ahora que ven, ¿qué van a hacer con lo que ven? Porque entonces necesitamos aprender a hacer la obra. Entonces fíjense que dice acá, Números 4:2. Quiero leerle esta versión, que es la versión Prat, la versión moderna. Usted la puede buscar ahí en su computadora como la versión moderna, BM es la inicial, o también la pueden buscar como la versión de Henry Pratt. Es una versión exquisita, pero mira lo que dice acá. Formen el censo de los hijos de Coat, o sea, de los coatitas. Perdón, de entre los hijos de Leví, por sus parentelas, por sus casas paternas. Solo ahí hay clavo. Porque en primer lugar hay un montón de gente divorciada. Entonces hay un montón de niños sin papá. ¿Cómo se va a convocar a esa casa? Si no está la casa paterna, si no está el papá. Sí es. Ok, eso no se lo dejo en paréntesis. De edad de 30 años. Diga conmigo 30 años. Eso es claro, 30 años. Porque 30 codos de altura tenía el arca de Noé. 30 palmos de alto tenía la palmera en la cual se sentaba adentro. ¿Verdad? A los 30 años fue llamado Juan el Bautista. A los 30 años fue llamado Jesús al ministerio. A los 30 años están siendo llamados estos guerreros sagrados. O sea que a los 30 años es cuando debe de haber una madurez en el cristiano para poder predicar, para poder sanar enfermos, para poder, es una estatura de madurez para ir a integrar a la milicia sagrada. De 30 años a 50, todos los que entran en la milicia sagrada, esa palabra en hebreo se dice Sabá, diga conmigo Sabá, para servir en lo relativo al tabernáculo. Fíjense que dice guerreros sagrados, militares sagrados, militantes sagrados. Lo que está diciendo es que el militante sagrado no es que va a llevar precisamente un arma, aunque no sé si la iglesia en algún momento de la tribulación, la que se quede, va a tener necesidad de usar armas. Eso no lo sabemos. Pero por ejemplo, no es casualidad que la Asociación del Rifle aquí en Estados Unidos, que es una entidad que maneja un montón de circunstancias con respecto a las armas, hay un gran porcentaje de cristianos ahí metidos esperando el fin de los tiempos. Solo que ellos no esperan, creo que sean arrebatados. Y usted puede ver hasta programas en el Discovery, puede ver programas en el Nat Geo, donde habla de gente que se está preparando para el final. Y tienen armas, tienen alimentos, tienen búnkers. Se están preparando en Estados Unidos porque saben que viene algo. Yo quiero prepararme como parte de la milicia sagrada para irme en el arrebatamiento y no tener que empuñar un arma en la tribulación, si es que la iglesia la va a tener. Pero entonces el punto es bien delicado, porque aquí mire lo que le voy a leer. Sabá significa una masa de personas organizados para la guerra, campaña, adoración. Fíjese que especialmente en medio de la adversidad, una arma, una batalla, conflicto, cuerpo, edad, ejercer, ejército, todo eso significa esa palabra Sabá. Significa milicia, ministrar, pelear, tropa, todo eso significa Sabá. Tal vez ustedes estarán, hermano, ¿qué es esto que está hablando? Lo que estoy hablando es que Dios lo está llamando a usted para reclutarse. Si aquí estuviera su pastor vestido de uniforme como hacen los de Salvation Army, y venga, quieren reclutarlo, vamos a reclutar, usted va a empezar como soldado raso. La primera cosa que usted tiene que aprender es que en el ejército las órdenes se cumplen y no se discuten. Es la primera cosa que uno aprende en el ejército. Uno cuando entra al ejército pierde todo derecho constitucional. El ejército no puede votar,
El ejército no tiene libre locomoción. Porque, por ejemplo, si uno está en el ejército, no puede salir del cuartel cuando uno quiere. No tiene libre locomoción. No tiene libertad de pensamiento. Uno en el ejército no puede salir en un micrófono si uno no tiene autorización a dar su opinión de algo. Nada. Uno pierde los derechos y puede ser demandado o llevado a una corte militar si uno rompe con esos derechos. Ahora, la iglesia en este tiempo como que no ha comprendido que somos el ejército de Dios y que debemos de guardar un orden en nuestras filas, que debemos de guardar las líneas de autoridad para que lo que venga de parte de Dios se derrame sobre las cabezas, a las demás cabezas y las cabezas al pueblo, y todos como un solo hombre vayamos y enfrentemos las huestes espirituales de maldad. Eso es lo que necesitamos. Pero ahora el punto es que es bien delicado esto, porque no cualquiera quiere obedecer. Miren Números 1:13. Fíjense que este es otro ejército. Aquellos eran de la milicia sagrada. Pero este es otro ejército. Dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra, Sabá, en Israel. Tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. O sea, hay dos tipos de ejércitos. Los de 30 son los más maduros. Son para el tabernáculo, para lo más íntimo. Pero el de 20 es el que está en el pueblo, es el que está trabajando. O sea que usted es de 20. Amén. Ahorita usted está en sus 20 años. ¿Cuántos quieren tener 20 años? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo era usted cuando tenía 20 años? Ay, mejor ni me recuerda, hermano. Yo mejor ni le digo cómo era de 20 años. No era maduro, pero 20 años espirituales, hermano. Porque una persona puede tener 80 años de edad y ser un enano espiritual de 5 años. Y puede tener 10 años, 11 años y ser un gigante de 30. Entonces, la edad cronológica no tiene mucho que ver con la edad espiritual. Pero el punto es que toda esta milicia estaba comandada por sacerdotes. Comandada, o sea que la palabra de Dios dice que en el tiempo del arrebatamiento Dios va a venir. O sea, el Señor va a venir. ¿Con voz de qué? No, primero, ¿con voz de qué? Y después, ¿con voz de qué? ¿Con voz de qué primero? Y si la gente no está obediente, ¿cómo van a obedecer a la voz de mando si la gente no ha aprendido a obedecer? ¿Verdad? Si el pastor dice, y vamos para allá, y todos para allá, a la hora de que el Señor aparezca, ¡vámonos! Y la gente, con voz de mando, pero no están acostumbrados a ser mandados. Pero ni al mandado. Con todo respeto, miren, una de las cosas que a mí me ha tenido que costar aprender en el camino del Evangelio es lo primero que aprendió Cristo: obediencia. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Si el Señor ha tratado conmigo, ha sido porque ha tratado con mi desobediencia. Y creo que si Dios está tratando con usted, ha de ser por su desobediencia. Dios quiere que usted se vuelva bien educadito. Mijito, siéntate ahí. Muy bien, papi. Mijito, levántate. Quiero que vayas a orar por aquel persona. Ok. Papi. Obediente. Una gente que obedece la voz de mando es obediente. ¿Verdad? Pero no solamente eso, dice con voz de arcángel. ¿Pero por qué con voz de arcángel? Porque el arcángel es el que representa las milicias celestiales en el reino de los cielos, en el reino eterno. Entonces, lo que está hablando es de una milicia, que tenemos que ser militares. Por eso es que los musulmanes agarraron esa copia tan burda, y por eso es que ellos se levantan con armas, porque son militares de Dios. Y van a volarle plomo al que no quiera ser como él. Pues nosotros los hijos de Dios somos militares, pero en el área espiritual. Amén. Amén. O sea que nosotros nos vamos a tener que enfrentar con cosas espirituales con las que no contábamos. Ataques de diferente índole. Puede ser que los ataques sean hasta dentro de la misma casa y uno ni sepa por qué. Entonces, cuando escogieron a estas personas, escogieron a varios hombres que eran los jefes de las casas paternas. Cada uno de ellos tenía un nombre que significaba algo y era el representante de su tribu. Tribu de Rubén, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Judá, ¿verdad? De Neftalí, de Dan, las 12 tribus de Israel.